Hay gente que tú lo ves, y tengo que hacer esta observación, tú lo ves a ellos con su batola, vestido de los pies hasta la cabeza, pero cuando tú hablas con ellos no te hablan a ti de Dios. Ellos solamente te hablan a ti de ir a una discoteca. A una discoteca no. Hay cristianos que van a discoteca. Dios mío. Por eso lo dije. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a tu canal, Excelencia Cristiana Televisión. El video que verás a continuación será una herramienta de parte de Dios para transformar tu vida y tu corazón. Así que si aún no lo has hecho, quiero invitarte a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones, déjanos tu comentario y dale me gusta. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu hermano Cristóbal Aquino en tu segmento Conociendo el Mundo Espiritual, donde traemos contenido muy edificante para usted y para todo aquel que se conecta a esta plataforma. Así que le pido que no se mueva. Hay una palabra y queremos compartir con usted, y como siempre me acompaña el ministro Venancio Amparo. Dejaré que se esté presentando a esta bella audiencia. Amén, Christopher, Dios te bendiga de manera especial. Amén. Es para mí una honra, es un honor, es un privilegio, es un beneplácito estar delante de personas tan hermosas como ellos, que yo sé que el cielo le ha de bendecir de manera en especial. Yo sé que en esta ocasión serán plantado, edificado y sustentado sobre una palabra que le ha de bendecir extraordinariamente. Solamente esté expectante lo que va a acontecer y el cielo le va a premiar. Amén, amén. Le pido por favor que comparte este video para que YouTube lo recomiende. Así que prepárese, libere su mente, siéntese, medite. Por lo que el Señor va a hacer cosas extraordinarias. Así dejaré al ministro Venancio Amparo para que así comience a leer la Biblia, para que usted preste atención a lo que se va a soltar. Amén, hermano. Yo quiero que usted vaya conmigo al segunda carta a Timoteo capítulo 1, versículo 1 en adelante. Segunda carta a Timoteo, su capítulo 1, versículo 1 en adelante, hermano. La palabra de Dios es leída bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado Hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre, de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, que sin cesar me acuerdo de ti en mi oración en noche y día, deseando verte y al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avive el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Gracias, Señor, por tu palabra. No te pedimos que la bendiga, Dios, porque ellas son benditas desde el principio, sino que la podamos poner por obra, Dios mío, que la podamos cumplir, Señor, porque tu palabra es buena semilla y nosotros somos buena tierra. Que esta palabra pueda germinar al 30%, al 60% y al 100 por uno, Señor. Nosotros predicamos tu palabra y tú restauras. Predicamos tu palabra y tú vivifica. Predicamos tu palabra y tú sana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero predicarle en este día 5 virtudes que caracterizaban a Timoteo. Wow. 5 virtudes que caracterizaban a Timoteo. Lo primero es que para nosotros hablar de Timoteo, tenemos que hablar de lo que es el contexto histórico y por qué el apóstol Pablo se ve en la necesidad de escribirle una segunda carta a Timoteo. La mayoría de personas conocen la primera carta a Timoteo y saben que él escribe una segunda carta, pero ¿cuál era la condición o qué es lo que estaba pasando en el momento que el apóstol Pablo le escribe una segunda carta a Timoteo? Lo primero que usted debe de saber, ¿quién era Timoteo? Timoteo era un pastor joven que tenía madre hebrea, pero con un padre griego. Por lo tanto, tenía una doble nacionalidad. Timoteo tenía que lidiar, Christopher, con lo que era la cultura de su casa materna o de su familia materna, pero también tenía que lidiar con la cultura de su familia paterna, o mejor dicho, de su paternidad, de su padre. Por lo tanto, los griegos, la gente de Grecia, los hebreos, eran personas que se daban a la pesca, eran personas que se daban a la siembra, al ganado, y vivían una vida así. Pero esas personas griegas se daban mucho a los juegos, se daban mucho a lo que era ir a los coliseos,
Y usted ve que lo que es el mundo moderno hoy tiene, gimnasio. Esos gimnasios no comenzaron aquí. Eso comenzó en el mundo antiguo. Allá los mismos griegos, todo eso, que hacían ejercicio cuando iban a la competencia tirando lanza y todo eso. Entonces, por eso el apóstol Pablo usa un lenguaje, hablando a Timoteo, de hablar de carrera. El apóstol Pablo le habla de guerra, porque Timoteo sabía de lo que era eso. Por lo tanto, es un joven que se está levantando dentro de una familia cristiana, pero que tiene cultura de parte de su padre, de Grecia, y de esa persona. Por lo tanto, el apóstol Pablo quiere que Timoteo se rectifique en su fe, y lo primero que el apóstol Pablo hace es que el apóstol Pablo lo toma como discípulo, lo toma como un seguidor de él, para instruirlo en la cosa del Señor. Ahora Timoteo está pastoreando en una iglesia que se conoce como la iglesia de Efesios, o la iglesia de los Éfesos. Y esta iglesia está situada en Éfeso, y cuando está situada ahí, esto era un lugar donde iba mucha persona a vender, se hacía mercadería, pero también estaba lo que era un templo a la diosa Diana. En este templo iba mucha persona a adorar. Por eso, si usted se da cuenta, Timoteo no solamente está lidiando con un asunto cultural, sino que Timoteo está lidiando también con un asunto espiritual y un asunto religioso. Imagínense un joven predicando en la iglesia de Éfeso, un joven predicando en esa ciudad, cómo la gente lo estaba tomando. Y por eso el apóstol Pablo se ve la responsabilidad de escribirle a Timoteo. Timoteo era un pastor joven, y tú sabes que cuando tú eres joven, la gente te denigra, sí, la gente te pone en menos, la gente no cree en ti. Y Timoteo estaba pasando una crisis emocional, Timoteo estaba pasando una crisis de identidad, porque Timoteo estaba viendo cómo lo estaban golpeando tan fuerte. Pero es fácil, Christopher, tú recibir los golpes de afuera. Lo difícil es usted recibir los golpes de adentro. Es fácil tú ver que un impío te golpea, que una persona que de nada no es de tu misma religión te dé. Lo difícil es usted ver que personas que profesaron una fe hoy estén doblegándose ante otros pensamientos, hoy estén abandonando su fe. Es fácil nosotros recibir golpes de alguien que no es cristiano. Lo difícil es recibirlo de alguien que dice servirle al mismo Cristo que tú le sirves. Por lo tanto, Timoteo está pasando un momento difícil. ¿Por qué está pasando un momento difícil? Porque dentro de su congregación habían personas que no estaban creyendo en él, porque por su juventud. Por eso el apóstol Pablo en un momento le dice, no deje que nadie ponga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en todo. Porque una edad no determina tu potencial, pero tu potencial va a determinar que por encima de tu edad tú vas a establecer algo en el lugar. Y vengo a hablar con esos ministerios jóvenes. Vengo a hablar con esa persona joven que lo han apartado, le han dicho que tú no puedes, le han dicho que tú no lo vas a lograr. Pero Dios te viene a decir hoy, la edad solamente es una cifra de la tierra, pero el potencial es un propósito del cielo. Se lo voy a repetir de nuevo. La edad es una cifra de la tierra, pero el propósito que tú tienes es algo que salió del cielo. Y en el cielo no hay tiempo, en el cielo no hay edad, en el cielo lo que hay es propósito. Por eso, Christopher, en esta ocasión, el apóstol Pablo se está viendo la necesidad de escribirle a Timoteo. Y yo quiero darle estas 5 virtudes. La primera virtud que te voy a dar es la que menciona el capítulo 1, versículo 4, donde el apóstol Pablo dice, deseando verte, al acordarme de qué, de tu lágrima, para llenarme de qué, de gozo. Ahora, primera virtud, sus lágrimas. ¿Por qué Timoteo estaba llorando? ¿Por qué? ¿Por qué Timoteo estaba expulsando lágrimas de sus ojos? Era porque el sufrimiento, era por la batalla, era por la guerra, era por las tribulaciones, nada de eso. Lo que pasa era que Timoteo había tenido una relación tan estrecha con el apóstol Pablo, que ahora cuando llegó el momento del apóstol Pablo apartarse de Timoteo, Timoteo comenzó a llorar.
Lo primero que tú debes de saber, que quien plantó a Timoteo en la iglesia de Éfeso fue Pablo. Por lo tanto, el apóstol Pablo era el pastor o el guiador de esa iglesia. Entonces, si el apóstol Pablo se iba, Timoteo tomaba la posición. Pero Timoteo, cuando el apóstol Pablo se va, él no se alegra, sino que llora. Porque a Timoteo le importaba más la relación que tenía con Pablo que la posición que podía obtener cuando Pablo se fuera. Entonces, ese es el problema de hoy, que tenemos gente que están a tu lado que no lloran cuando te vas, sino que se alegran. Porque ellos piensan que ellos tener la posición lo hace mejor hombre. Pero usted llorar cuando alguien que está a su lado cae, revela tu condición del alma. La condición del alma de Timoteo estaba muy natural y muy especial. Porque Timoteo no se alegró cuando Pablo se fue, sino que lloró. Ahora, ¿qué usted está haciendo cuando alguien que está a su lado cae y tiene que dejar el ministerio? Dios mío. ¿Qué usted está haciendo cuando alguien que está en una posición que usted sabe que si ese alguien se va, esa posición se la van a dar a usted? ¿Qué usted hace? ¿Ríe o llora? Es que el que tiene a Dios y tiene esta virtud entiende que él no tiene que esperar que otro caiga para él ponerse. Wow. Porque el día que espera que otros caigan para ponerte, entonces tu posición no tiene la condición tú perfecta para estar en ese lugar. Lo primero es que el lloro de Timoteo no era de coraje. No era que él estaba frustrado. El apóstol Pablo no le está hablando aquí de que Timoteo tú estás llorando por lo que está pasando, sino que él estaba llorando porque tuvo que apartarse de Pablo. No era por la ofensa que la gente le estaba dando, porque nunca, Christopher, llore delante de tu problema. Si vas a llorar, llora delante de Dios, porque una lágrima delante de Dios trae Samueles, pero una lágrima ante tu problema mejor fortalece a tus problemas. Porque hay gente que todo el tiempo no sale de una guerra porque el diablo sabe cómo golpearlo. Ay, lo dijo. Escuche esto. Porque hay gente que nunca sale de una guerra porque el enemigo sabe cómo le saca lágrimas. Y la lágrima ante el proceso revela de que te está doliendo. Por eso es que hay veces que yo cuando quiero llorar río. Para que el enemigo se confunda. Dios mío. Hay gente que te ven riendo, pero no saben que por dentro tú estás destrozado. Dios mío. Pero ¿qué es lo que tú estás haciendo? Está confundiendo al enemigo. Y yo tomé esto de Gedeón. Gedeón se fue a sacudir el trigo en el lagar, donde en el lagar lo que se machucaba es uva. Él está diciendo, los madianitas, esta gente vienen, la gente de Madián, esta gente vienen al molino y yo voy a sacudir el trigo en el lagar, confundiendo al enemigo. Nunca llore ante el proceso, porque el día que llora ante el proceso le está diciendo al proceso que el proceso es más fuerte que tú. Y no sabe que si tú no existieras, el proceso no existiera. Por lo tanto, si existe un proceso es porque hay un hombre que necesita ser procesado. Entonces, tampoco lo que Timoteo estaba llorando no era un lloro fingido. Porque hay algo que nosotros conocemos como lágrimas de cocodrilo. Ay. Gente que usted ve que ellos no tienen el sentimiento de llorar, Sí. pero ellos lloran. Wow. Te digo porque para que tú le creas. Dios mío, esto se puso serio aquí, Explica hermano. eso ahí como si, varón. Yo conozco personas, mujeres que le han sido infiel a su esposo y cuando le dicen, usted me está siendo infiel, ellas comienzan a llorar Dios mío. y comienzan a gritar. Y el esposo por la lágrima se confunde y dice, no, se está botando lágrimas. Pero no todas las lágrimas salen del corazón y de que de un remordimiento. No. Hay lágrimas que son inventadas. Entonces hay lágrimas que son falsas. Hay lágrimas falsas. Hay gente que sabe sacar las lágrimas. Dios mío. Incluso se quedan mirando fijo para que le salga la lágrima y ya la tienen acumulada. Y cuando vienen comienzan a gritar, comienzan a dar gritos, comienzan a dar lloro, hasta tal punto que la gente piensa que lo que está haciendo es verdadero. Y no todo el que llora tiene verdad. Pero no todo el que tiene verdad llora. Dios mío. Por lo tanto, no era lágrima para manipular, porque hay gente que manipula en el escenario. Yo he visto personas que ellos predican y cuando predican, Dios mío. tú ves que
comienzan a gritar. Ay, padre. Porque no tienen la revelación. Entonces, como no tienen la revelación, el recurso que le queda es fingir un lloro. Entonces hay gente fingiendo lloro en el escenario. Pues yo pensaba que eso no pasaba. Claro que sí, amado, Dios mío. eso pasa. Ay, Dios. Pero, ¿cuál era el punto por el cual el Timoteo estaba llorando? Timoteo estaba llorando por la obra de Cristo. ¿Qué te está sacando a ti lloro? ¿El proceso, los levantamientos o la obra? Dice la Biblia para fundamentar este texto, en capítulo 6 del libro de Apocalipsis, dice que Juan estaba ¿dónde? En el día de ¿qué? Del Señor. Del Señor. Cuando estaba en el día del Señor, dice que Juan comenzó a ver a Dios sentado en su trono. Cuando comienza a ver a Dios sentado en su trono, dice que vio en su mano derecha un rollo sellado con 7 sellos. Y dice que se buscó en el cielo uno digno y no se encontró. Se buscó en la tierra, tampoco se encontró. Debajo de la tierra y tampoco se encontró. Ahora, Juan cuando está viendo esto, dice que Juan comenzó a ¿qué? A llorar. Pero ¿por qué Juan estaba llorando? Porque no había nadie que tome el libro y desate los sellos para que la obra de Dios se cumpla. Hay gente que lloran cuando Dios le dice que algo no va. Pero hay otros que lloran cuando entiende que lo que Dios dijo no se está cumpliendo. Uf. No es lo mismo una gente que llore porque Dios le diga que no y otra gente que grite por ver que lo que Dios dijo todavía no se ha cumplido. Hay gente que hoy en día ellos están llorando porque Dios le quitó algo. Y hay otros que están llorando porque todavía no se ha cumplido lo que Dios le dijo. Uf. Entonces Juan estaba llorando porque vio que nadie era digno de tomar el libro. Entonces, ¿qué es lo que te está sacando el lloro a ti? La situación o ver que el propósito de Dios todavía no se ha cumplido en la tierra. Wow. Él lloró y entendió que el grito de él era porque el propósito de Dios no se había cumplido en la tierra. Porque eso revela cómo está tu condición del alma. Cuando tu condición del alma está anclada a Dios, lo que tú vas a hacer es por Dios, lo que tú vas a llorar es por Dios, lo que tú vas a gritar es por Dios. Hay gente que le grita más a un hombre y a una mujer que a Dios. Ay, padre. Dios mío. Hay gente que llora más ante la situación que a Dios. Hay gente que han soltado más lágrimas delante de alguien para que lo perdone que delante de Dios para que lo perdone. Pero la diferencia entre el hombre y Dios es que al hombre tú lo engañas con tu lágrima. Pero Dios, aunque tú estés derramando lágrimas, Dios ve tu corazón. Uf, lo dijo. Y Dios sabe quién es quién. Primer punto. Las lágrimas de Timoteo revelaban su amor y su pasión por la obra de Dios. Segundo punto, versículo 5. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, Wow. la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Segundo punto, la fe no fingida que tenía Timoteo. ¿Por qué el apóstol Pablo dice aquí la fe no fingida? Porque él no dijo la fe que había en tu madre y en tu abuela, sino que dice la fe no fingida. Cuando tú haces esta observación de fe no fingida, es porque hay fe que son fingidas. Uf, lo dijo. Ahora, ¿qué es fe? El hebreísta dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero hay un tipo de fe que es la fe que todo el mundo venimos con ella a la tierra, que es que todo el mundo debe de creer en algo, hasta el ateo cree que no cree. Por lo tanto, todo el mundo por dentro tiene esa chispita de creer en algo. Tú le preguntas a un ateo en qué tú crees y te va a decir yo creo que no existe Dios. Hasta eso ya es una creencia. Pero hay un segundo tipo de fe que es la fe ¿para qué? Para salvación.
Esta fe para salvación es la fe que todo el mundo, o mejor dicho, los que profesaron aceptar a Cristo en su corazón. Pero ¿cuánta gente tú no has visto que se para delante del altar a decir yo quiero a Cristo, se convierte, pero vive una vida como que si no fuera cristiano? Wow. ¿Cuántas personas usted no conoce que se convirtieron y cuando se convirtieron por el motivo de tener una novia dentro de la iglesia? Me voy. Otros se convirtieron por el motivo de que lo andaban buscando en el mundo para matarlo y el único refugio que tienen es convertirse para librarse de la muerte. Ay. Entonces, esto es una fe que fingida. Ellos levantan su mano, adoran a Dios, pero realmente su condición del alma revela que su fe no es verdadera. ¿Cuántas personas no tenemos haciendo mercadería dentro del evangelio? Bueno. Predican la palabra de tal manera que quien lo escucha se le despierta la fe, pero ellos tienen una fe muerta. Predican la palabra de tal manera que quien lo escucha dice, yo quiero el Dios que predique ese hombre. Pero es muy bueno el Dios que predique ese hombre. Lo difícil es el Dios que domine ese hombre. Porque el Dios que domina ese hombre se llama Mamón. Ay. Mamón es el Dios del dinero. Entonces, tu fe no es verdadera. Tu fe está buscando un beneficio de esa fe. Y todo el que hace mercadería de esta fe es porque tiene una fe no verdadera. Wow. Por eso el apóstol Pablo le dice, una fe no fingida. ¿Cuál es esta fe? La fe de personas, Christopher, que aman más la cosa del mundo que la cosa de Dios. Ve conmigo 2 Timoteo capítulo 4 versículo 10. ¿Qué dice 2 Timoteo capítulo 4 versículo 10? Porque además me he desamparado, amado, de este mundo. ¿Cómo? Porque además me ha desamparado, amado, de este mundo. Ok. 4:10 dice así. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Oye, Demas me ha desamparado. Pero ¿por qué Demas desamparó a Pablo? Porque amó más que al mundo. Entonces, la gente que tiene una fe fingida ama más las cosas de este mundo que las cosas del cielo. Wow. Tu nivel de fe se va a revelar por lo que tú persigues. Hay personas decir que aman a Dios y que te aman a ti, pero en el momento de tu persecución son los primeros que van a correr. Eso revela que la fe de ellos no era verdadera. Wow. Bíblicamente lo establece. ¿Usted cree que eso se quedó ahí, Christopher? No. No. En la iglesia posmoderna, que está en el posmodernismo, estamos viviendo esto. Personas que están amando más la cosa del mundo que la cosa de Dios. Y esto aplica para toda la faceta de la vida. Y aplica para todo el espacio de la iglesia eclesiástica, de la iglesia, de lo eclesiástico. Personas que son conservadores, que aman más al mundo. Personas que son modernos, que aman más al mundo. Personas que son RT, que aman más al mundo. Porque amar al mundo no depende de un estilo de ropa. Amar al mundo depende de una condición interna. Uf. Hay personas que tienen la ropa larga y hay otros que la tienen corta, pero como quiera los dos aman al mundo. El mundano no tiene que ver cómo se conduzca la forma de vestir. Yo creo en el pudor y la modestia, pero el mundano se revela por lo que persigue. Uf, lo dijo. Persigue la moda, persigue las cosas de la tierra y por encima de Dios tiene las cosas de aquí. Hay gente que tú lo ves, y tengo que hacer esta observación, tú lo ves a ellos con su batola, vestido de los pies hasta la cabeza, pero cuando tú hablas con ellos, ellos no te hablan a ti de Dios. Ellos solamente te hablan a ti de ir a una discoteca. No, hay cristianos que van a discoteca. Dios mío. Por eso lo dije.
Sí, claro que sí, evangélico. Se beben su romo y de todo y nadie dice nada. Fe fingida son esas. A mí no me hable de ese asunto. Aquí hay que ser santo desde los pies hasta la cabeza y por dentro también. Dios mío. Pero escuche esto. Le estoy hablando del extremo de allá. Gente que viste largo y cuando tú te sientas con ellos, que a mí me ha pasado, llegan a una conversación tan fuerte que tú dices, pero este hombre lo que parece un impío y esta mujer lo que parece una impía. Porque tiene la ropa larga, pero su condición interna es mundana. La gente piensa que el mundano es el que viste diferente a usted. Mundano es el que persigue la cosa de la tierra. Wow. Hay gente que nunca te invitan a ayunar. Hay gente que nunca te invitan a orar. Pero sí te invitan a un cine. Dios mío. Sí te invitan a un restaurante. Sí te invitan a un mall. Pero nunca te han invitado a escuchar la palabra de Dios ni a leer la palabra de Dios. Yo conozco personas que tú te sientas con ellos a hablar una hora y tienen 50 minutos hablando de cualquier cosa menos de Dios. Los otros 5 minutos de crítica. Por lo tanto, al final de todo, en sus conversaciones no está Dios. ¿Y quién es el mundano? No es el que además habla de las cosas de este mundo. El mundano persigue las cosas de la tierra, pero el espiritual persigue las cosas del cielo. Ahora, 2 de Timoteo 2:17. Segunda de Timoteo 2:17. No. Segunda de Timoteo 4:14. Segunda de Timoteo 4:14. Y así, Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Ok. Hombre que tienen fe fingida. Demas tiene una fe fingida. Sí. Él tuvo con Pablo en un momento, Christopher, pero se fue y lo abandonó. En un momento le dijo, Pablo, yo te amo. Pero en otro momento me voy para el mundo, me descarrío, abandono todo. Pero ahora está Alejandro, el calderero. El apóstol Pablo dijo, me ha causado ¿qué? ¿Mucho qué? Mucho mal. Muchos males. Sí. ¿Sabes quiénes son esta gente? Gente que están dentro de la iglesia y el plan de ellos solamente es golpear a los ministros. Hay personas que ellos no se fijan en más nadie que no sean los predicadores. Dios mío. Hay gente que ellos no se fijan en más nadie que no sean los pastores, oponiéndose a la gente que están predicando la palabra de Dios. Ahora, yo le hago una pregunta a usted y me molesto aquí, me enardezco como el apóstol Pablo. Hermano, ¿a quién es que nosotros estamos predicando? ¿A Satanás? ¿Es a Jesús? ¿Es al Cristo glorificado? ¿Cómo usted va a perseguir a alguien que predica a Cristo? Wow. Todo el que persigue a alguien que predica a Cristo está revelando lo que es y a quién le sirve. Wow. El que juzga no es usted. Juzgar le corresponde a Dios y acusar le corresponde al diablo. Y Satanás está asustado con mucha gente, le está quitando su trabajo. Dios mío. Pero lo que yo creo que debieran de acusar a los escogidos de Dios son los de afuera, Sí. no los de adentro. Pero la Biblia dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Pues tenemos gente que son como Alejandro dentro de la iglesia, Ay, Alejandro. causándole daño a los pastores. Hay miembros que son, wow, ¿cómo lo digo? Son carcomas en la iglesia. Carcoma. Son carcomas en la iglesia. A toda la iglesia que llegan, la dividen. Conocemos personas que han andado más de 10, 15 iglesias. Y todas las iglesias que han andado, búscalas, que un problema han dejado. Uf. Porque el punto de ellos es hacer oposición a los que están en la posición. Esa gente no busca a nadie. El apóstol Pablo dijo, Alejandro me ha hecho mucho daño. Y este daño tiene que ver mucho con tu reputación. Personas que tú nunca has tratado con ellos y de repente dices, no, ese tipo orgulloso. Personas que tú nunca has hablado con ellos y de repente dices, no, ese tipo cometió un pecado tal y tal día, pero hijo de Dios. ¿Y cuándo fue ese pecado? Que ellos inventan cosas que nunca han escuchado y nunca han visto.
Porque el plan de ellos es causarle daño al hombre del momento. Wow. Segundo de Timoteo capítulo 1, versículo 15. Capítulo 1, versículo 15. Dice así, ya sabe esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Fígelo y Hermógenes, sí. Segundo de Timoteo 1, 15, ¿qué dice? Ya saben esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Fígelo y Hermógenes. Ok. Esta gente, Fígelo y Hermógenes, son creyentes que interpretan erróneamente la palabra de Dios. Y eso es un caos dentro de la iglesia. Cuando tú comienzas a tergiversar la palabra del Señor. El que no conoce la Escritura no tiene una fe verdadera. Porque ¿qué dice la Biblia? Que por el oír viene ¿qué? Palabra de Dios. Por el oír la palabra ¿qué? De Dios. Pero cuando tú escuchas la palabra de Dios, ¿qué se produce en ti? Fe. Por el oír viene la fe. Por lo tanto, cuando tú escuchas la palabra de Dios, entonces la fe ¿qué? Se te despierta y se te activa. Pero una pregunta, si tú escuchas la palabra de Dios erróneamente, ¿tú crees que la fe que tú vas a despertar es una fe verdadera? No. No. ¿Es una fe qué? Fingida. Fingida, porque no está sustentada sobre la palabra de Dios de manera con una exégesis bien empleada, sino que tu fe está partiendo de una exégesis, que es sacar del contexto el texto que está leyendo. Entonces, tenemos personas que están como esta gente, como Fígelo y Hermógenes, que están predicando la palabra y la están sacando del contexto, y por eso tenemos gente que hoy no están en la iglesia. Wow. ¿Por qué? Agarran el texto que dice, y la mujer no vestirá ropa de varón, ni el varón vestirá ropa de hembra, de mujer. Pero agarran el texto donde dice, no podrás poner un hilo de tu cabeza, un pelo de tu cabeza, negro por blanco, ni blanco por negro y todo eso, y lo sustentan de una errónea interpretación del texto. Y no estudian el contexto cultural ni histórico de lo que estaba pasando en el momento. Dice, la mujer no vestirá ropa de varón ni el varón ropa de mujer, pensando que está hablando de pantalón y falda. Ay, Y en aquellos tiempos ni se usaba ni pantalón ni se usaba falda. Pero también cuando habla de que no cambiará un pelo de tu cabeza por blanco ni por negro, para hablar de tinte, en esos tiempos no existía el tinte, amado. Por lo tanto, si usted se va al contexto de eso, ahí no está hablando de tinte, ahí está hablando de juramento. Escucha esto. Entonces, vienen gente a la iglesia, se convierte y ya usted quiere imponerle como principios bíblicos. Eso. Mejor, hermano, no lo imponga como principio, impóngalo como dogmatismo de su iglesia. Porque la iglesia necesita dogma para conducirse bien. Pero no quiera establecer mi salvación sobre una mala interpretación que usted le ha dado al texto. wow. Yo creo en los pastores que dicen, no lo dice la Biblia, pero en mi iglesia yo no lo permito. Ya si el pastor te dice, mira, no lo dice la Biblia, pero en la iglesia yo no lo permito, ya no está mal. Es un dogma que él está estableciendo eclesiásticamente. Y si usted no se somete a eso, usted lo que tiene que hacer es decirle, pastor, entiendo, e irse a otra iglesia. Porque si se queda y hace eso, ya está en desobediencia. Por lo tanto, hermano, veo personas predicando cosas que parecen bíblicas, pero son mentiras. Wow. Veo personas queriendo decir que tú te vas a perder por usar un pantalón cuando la Biblia nunca dice eso. Veo personas odiando a otro porque usa una ropa que ellos no usan. Y el evangelio de Cristo nunca te puede hacer odiar. El evangelio de Cristo te tiene que hacer amar. Uf, lo dijo. Y yo escuché a alguien decir que siempre tengo que repetir eso. Es que habían dos amigos que en el mundo usaban la misma ropa, en el mundo se bebía la misma bebida, hasta cogían las mismas mujeres. Se metía el mismo asunto, la misma droga, todo eso. Pero ahora que están en el evangelio no quieren saber uno de otro. Porque uno es conservador y otro es moderno. En el mundo, en la tiniebla, estaban juntos,
y el evangelio lo dividió. Dios mío. Entonces, ¿qué evangelio es que tú me estás predicando? No quieren saber, no quieren verse. Porque uno le llama mundano a otro y otro le llama religioso al otro. Este es el único reino que se matan entre ellos mismos. Pero ¿por qué todo eso, Christopher? ¿Tú sabes por qué todo eso? Por una mala interpretación del texto. El que conoce la Biblia no anda en esa batalla. Entonces, la generación de hoy tiene mucho fuego, mucha gloria, pero no quiere fundamentarse. Wow. En todo el sentido de la palabra no quiere fundamentar. Toda la gente, hasta incluso el que tú ves que tiene una terminología, que tiene unos términos, wow, extremado, tremendo, wow, extremadamente sublime. Tú dices, wow, pero si tú le buscas no tienen fundamento. Porque la generación de hoy lee mucho, pero poco la palabra. Lee mucho documento, pero lee poco la palabra del Señor. Wow. Y lo que liberta al hombre no es tu lectura de documento extrabíblico. Lo que va a alimentar tu fe es la lectura de la palabra del Señor. Por eso el enemigo quiere entrar falsas profecías y errónea interpretación del texto para que la iglesia no se dé cuenta en qué está viviendo. Léete 2:17. Segundo de Timoteo 17. Dice así, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. ¿Y qué? ¿Y su palabra qué? Carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Himeneo y Fileto. Mira, los gnósticos son personas que enseñaban que Cristo no resucitó corporalmente, Sí. sino que enseñaban que Cristo resucitó espiritualmente. Ok. Estos gnósticos sentaron dentro de la iglesia y comenzaron a cambiarle la mentalidad de lo que el apóstol Pablo, Pedro, los apóstoles habían enseñado. Pero bíblicamente establece que cuando Cristo resucitó, dice que Cristo se le apareció a los discípulos, ¿verdad? Cuando Cristo se le apareció a los discípulos, dice que Cristo sopló sobre ellos y comenzó a enseñarle muchas cosas. Dice que Cristo se fue, ¿verdad? Pero faltaba un discípulo. ¿Cómo se llamaba ese discípulo? Tomás. Tomás llega y Tomás le dicen, Tomás, aquí estaba el maestro. Tomás dice, no, yo no creo ese asunto. ¿Cómo así, amado? Imagínense. Tomás, aquí estaba el maestro, Tomás. No, es que yo tengo que verlo. Tú tengo que saber que era él que estaba aquí. Tomás, era Jesús, el maestro de nosotros, estaba con nosotros aquí cuando de repente se aparece Cristo. Cuando se aparece Cristo, Tomás lo mira. Soy yo, Tomás. Tomás dice, no, para yo saber que eres tú, tengo que entrar la mano en tu costado y ver las heridas de tus manos y de tus pies. Dice que Cristo dijo que venga. Y Tomás entró la mano ¿a dónde? En el costado. Y le vio que las heridas de las manos. Entonces, un espíritu tiene costado traspasado. Sí, oye. Tomás no estaba en materia. Y Tomás, ¿cómo Tomás, estando en materia, puede tocar un espíritu? Si un espíritu es algo inmaterial. Por eso es que los demonios necesitan materia para moverse en la materia. Sí. Tú no ves que se entran dentro de los hombres para usar el cuerpo del hombre como su casa para ellos poder movilizarse. Por lo tanto, se le cae de la mata lo que los gnósticos establecían, de que Cristo no resucitó en cuerpo. Tomás se está entrando la mano en el costado y se dio cuenta de que era Jesús, porque Cristo se levantó con un cuerpo glorificado. Ahora, dentro de la iglesia, tenemos gente que seguían a Cristo de una manera tergiversada. ¿Por qué? Porque los gnósticos creían en un cambio espiritual, pero no creían en un cambio literal. Y dentro de la iglesia tenemos gente así, que ellos creen mucho en lo interno, pero no creen en lo externo. Wow. Yo no creo en una generación que tiene cambios internos, pero sin cambios externos.
Porque el cambio interno debe de dar un resultado por fuera. Lo que tú eres por dentro debe de reflejarlo por fuera. Y hay gente que dice, no, es que Dios solamente ve lo que yo tengo por dentro, que aquello, Dios come corazón. Hermano, Dios no es carnívoro. Dios mío. Dios está viendo tu corazón y Dios mide la condición de tu corazón, pero también Dios quiere que eso se refleje por fuera, porque los hombres no pueden entrar dentro de ti. El único que puede entrar dentro de ti se llama el Espíritu. Wow, Dios mío, muy impresionante. Ya varios puntos que tú has tocado sobre la fe fingida, sobre la lágrima que pudo producir Timoteo cuando Pablo se le fue. Y muchas veces pasa eso en los creyentes también, Venancio, que quizá lloramos, quizá por una partida de una persona, pero Timoteo no estaba llorando supuestamente porque Pablo dejó la posición, sino lloraba porque amaba mucho a Pablo, ya que Pablo lo aconsejaba, siempre decía a Timoteo, aviva el fuego del don que está en ti. Entonces hay personas que tú siempre las vas a querer tener cerca, porque muchas veces te ayuda en tu vida espiritual, te ayuda a crecer, te ayuda a avanzar. Hay personas así dentro de las iglesias que quieren el bien de ti, porque el día que tú te sientes caído, ellos te ayudan. Hay personas que te juzgan por un pasado, te juzgan por un error que cometiste, pero nunca se recuerda del bien que tú le hiciste a ellos. Entonces, hablar de eso que pasó Timoteo, la gente quizás lo está criticando, pero Timoteo, como tú decías, la posición te va a tocar a ti, tú vas a ser el próximo pastor. A Timoteo no le importó la posición, a Timoteo le importó que Pablo se fue. En todas las lágrimas de Timoteo expresan muchas cosas, expresan los sentimientos que tenía con Pablo, expresan el amor que le tenía, el aprecio. Entonces tú debes saber apreciar al hombre que tú tienes a tu lado, a la mujer de Dios, a tu pastor. Por eso cuando Moisés muere, dice que Josué comienza a llorar, el pueblo. ¿Por qué? Porque amaba a Moisés. Moisés se comportó como un buen líder, un buen obrero. Entonces, por ejemplo, hay varios hermanos que quizás han caído en pecado en la iglesia, ya la persona ya no lo ama, ya no lo mira con los mismos ojos, ya no lo quiere. Por ejemplo, me acuerdo yo, en el ministerio que estaba al principio, hubieron varios hermanos míos que cayeron en pecado. Y cuando ellos cayeron, yo no celebré, porque yo me iba a quedar como pecado. Yo lloré con ellos y sentí su dolor. Y decía, no, tranquilo, que tú lo vas a poder lograr, tú te vas a levantar. Pero hubo mucha gente que lo criticaban, lo señalaban. Y ese señalamiento, esas excusas, hicieron que ellos se vayan para el mundo. Entonces hay gente que están así, que te acusan, como Alejandro, que quieren el mal para ti, no quieren que tú avances. Entonces, fe no fingida. Para tú tener una fe certera, una fe conectada a Dios, debes saber qué tipo de fe tú tienes en el momento. Porque en un momento tú puedes tener una fe bien alta, pero después puedes tener una fe muy baja. Entonces, hay mucha gente que tiene una fe fingida que dice de boca que creen en Dios, pero lo niegan con sus hechos. Hay muchas personas que dicen que son cristianos, como tú dices, pero después tú lo ves en el mundo. Tenían una fe fingida, eran de doble ánimo, estaban como en una balanza. Ellos están o no están. Debes de decidir cuando tú estás en la iglesia. Entonces, debes saber y confiar en Dios de que verdaderamente si Cristo viene, tú te vas a salvar. Entonces, dejaré a Venancio que siga explicando sobre muchos. Mira, Christopher, una de las cosas es que de lo que enseñaban los hipnóticos es que enseñaban una actitud religiosa espiritual sin verdadero cambio en el corazón. Y yo creo que hay que tener un cambio en el corazón. Cuando hablo de corazón no estoy hablando del órgano que bombea sangre, no. Estoy hablando de lo interno. Hay que cambiar internamente. La fe es producida por escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios no se te puede quedar en tu cerebro. Tiene que incrustarse en tu mente, en tu corazón, el interno, para que lo interno pueda recibir una metamorfosis, una metanoia, un cambio de mentalidad. Porque tenemos gente que han recibido metamorfosis, cambio de apariencia, pero como quiera todavía tienen el viejo hombre. Y el viejo hombre hay que mantenerlo crucificado. Por eso la tercera virtud que tenía Timoteo está en el versículo 6, que es el don de Dios. La primera virtud que tenía Timoteo eran sus lágrimas. La segunda era la fe no fingida. La tercera que tenía era el don que se le entregó. ¿Qué dice el versículo 6? Capítulo 1. Sí. Dice así, que versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avive el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Ok. Le dice el apóstol Pablo, por lo cual te aconsejo que avive.
el fuego del don de Dios que está en ti, que fue dado, ¿por qué? Por la imposición De mis manos. de mis manos. Primer punto que yo quiero que usted note es que cualquier don que alguien tenga dentro de la iglesia hay que reconocérselo. Pero la falsa humildad que nosotros tenemos hace de que nosotros golpeemos a persona y no reconozcamos lo que esa persona tiene. Pues porque es más fácil yo criticar el error tuyo que yo reconocer el don que tú tienes. Repíteselo. Es más fácil yo criticar el don tuyo que reconocer y hablar de lo que tú portas. En las iglesias tú ves que la gente, cuando Dios usa a alguien, solamente dice la gloria de Dios. Sí. La gloria de Dios. Pero así mismo como tú dices la gloria de Dios, ¿por qué tú no vas y le dices, hermano, predicate bien? Dios mío. Alguien cantó la gloria de Dios, pero ¿por qué usted no va y le dice, wow, siga formándose, que está cantando bien? Porque nosotros somos más fácil para golpear que para ayudar. Nosotros somos más fácil para corregir que para darle una palabra de aliento a alguien. Tú sabes lo bien que sería que un ministro de repente se pare de predicar y cuando va que usted le diga, excelente, continúa hacia adelante. Pero porque aparecen más cuando tú cometes un error en escenario que cuando tú predicas la palabra bien. Si dijiste una palabra descompuesta en el escenario, se hace mundial, todo el mundo lo sabe. Pero si predicaste una palabra fundamentada en la palabra de Dios, nadie dice, wow, excelente. Porque nosotros somos más fácil de reconocer los errores de otro que reconocer el don que ese alguien tiene. Por eso el apóstol Pablo le dice, el don que tú tienes, el don que tú portas, el don que se te entregó. El apóstol Pablo no quería que Timoteo le bajara al fuego, sino que le aumentara. Porque hay gente que en un momento ellos oran por ti para ponerte en un lugar, pero más adelante son los mismos que están esperando que tú cometas un error para quitarte. Wow. Entonces puso serio aquí. Dios mío. Mira, hay personas que te han dado profecía, Dios te va a llevar a las naciones. Y desde que tú te montes en el avión son los primeros que están orando, no sé a quién, si a Dios, al diablo, para que no te vaya bien. Sí, porque hay gente que le oran como a Satanás. Pues ¿cómo usted le va a orar? ¿Cómo, hermano, es que usted va a estar con los brazos cruzados en un evento que está alguien predicando para que Dios no lo use? ¿A quién es que tú le estás sirviendo? Los brujos están dentro de la iglesia. Entonces, hay gente que no tienen esto que tenía Pablo. Que Pablo no quería que el don de Timoteo se muriera. Pablo quería que la chispa se le despertara. ¿Por qué? Porque Pablo entendía que la trascendencia del ministerio de Timoteo era la trascendencia de la persona de Pablo. Porque si hoy hablamos de un Timoteo fue porque hubo un Pablo que lo instruyó. Por eso le dice, te aconsejo que avive. ¿Quién era más viejo, Pablo o Timoteo? Pablo. ¿Quién era más viejo en el ministerio, Pablo o Timoteo? Pablo. Pero tenemos gente que son más viejos que nosotros y en vez de aconsejarnos que avivemos, los que están esperando que fallemos para culparnos. Y yo creo que más que culpar, hay que tratar de restaurar. Y eso era lo que Timoteo tenía, el don que Dios le había entregado. Porque aparte de llorar, aparte de tener una fe, también tenía un don. ¿Qué es el don? El don es lo que te entregó Dios. Le está diciendo Timoteo, lo que tú tienes no es por la fe. Lo que tú tienes no es porque lloraste. Lo que tú tienes es por el don que se te entregó. Porque la fe habla de ti. El lloro habla de ti, pero el don habla de Dios. Y hay gente que tiene mucho de ellos, pero poco de Dios. Dios mío. Por eso ellos se preguntan, pero ¿por qué este muchacho no ora como yo oro? Es que tú tienes la fe que él no tiene, pero él tiene el don que tú todavía no tienes. Porque nadie puede cumplir lo que Dios no le ha dicho que debe de cumplir. Hermano, aunque tú tengas fe que tú vas a ser un pastor, si Dios no te entregó ese don, tú no vas a ser pastor. No va a ser pastor, ¿verdad? Aunque tú tengas la fe de ser profeta, si Dios no te entregó ese don de profecía, tú no vas a profetizar. Hay gente que lloran, Señor,
por favor. Y Dios le está diciendo, llora todo lo que tú quieras, que como quieras, ¿no? Dios mío, entonces hay personas que están llorando en una asignación que Jehová nunca lo puso. Hermano, nunca llore por lo que no es propósito. Entonces hay gente llorando por lo que no es propósito. Claro, pero ¿cuántos de nosotros no hemos llorado por algo que no es propósito? Sí. ¿Usted sabe el grito que yo di por ahí? Mire, hermano, yo le voy a decir algo a usted. Fuera del ministerio. Usted sabe, yo me acuerdo que Dios me dijo a mí un momento, Venancio, mira, yo te voy a llevar a ese escenario, te voy a posicionar fuertemente, te voy a poner para que le hable a los pastores y le diga la palabra como va. Te voy a poner en grande, tu ministerio va a ser poderoso. Pongo un pastorado en ti, pongo algo profético, pongo un ministerio profético, evangelístico. Todo eso lo pongo dentro de ti, pero para yo entregarte todo eso, tú tienes que dejar algo. Dios mío, ¿pero qué es lo que tengo que dejar? Cuando de repente me dice, tú sabes que hay una muchacha por ahí que tiene que dejar eso, así mismo. Y yo duré como 2 meses llorando, Señor. Dios pero mío. tú sabes que ya estamos ligados, Dios mío. Claro que sí, pero Dios sabe lo que hacía, porque hoy esa joven, ya gracias a Dios, fue hace muchos años eso, hermano, hace muchos años, pero hoy gracias a Dios, yo por la gracia de Dios, mira quién soy, por la gracia y la misericordia, pero hoy veo a esa joven y está descarriada en el mundo. Entonces, yo lloré por algo que no era propósito. Entonces, hay mucha gente llorando por cosas que no son propósito. Wow. Y llorar por algo que no es propósito es perder tus lágrimas. Pero llorar por el propósito es invertirla. Por eso Ana estaba llorando para que se cumpla el propósito de Dios en la tierra. Porque ella sabía que su hijo iba a ser una respuesta para el sistema de un Elí que la estaba criticando. De un Elí que no conocía quién era Dios ya en el momento. De un Elí que se le había ido la visión. Entonces hay gente que están llorando porque no tienen recursos para aplicar su plan, pero hay otros que están llorando porque necesitan un recurso para establecer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Bueno, entonces es muy impresionante escucharte hablar sobre propósito. Tú dices que no podemos ligar sentimientos ni relaciones a algo que no es propósito, porque te puede desviar de la voluntad del Señor. Entonces hay mucha gente que se está inclinando a eso. Y es muy fácil o es difícil tú reconocer cuando el Señor no te quiere con algo, el Señor te quiere quitar algo. Sí. Porque muchas veces depende de la decisión que tú tomes en el momento. Tú te sacrificaste y el Señor te dijo, ok, deja esto. Si quieres ver el propósito cumplir, la promesa, te quieres ver en la cima, quieres ver maravilla, tú vas a tener que dejar algo que te va a costar y te va a doler. Entonces muchas veces tenemos que sacrificar lo de nosotros para ver lo que el Señor quiere para tu vida. Es que la gente te ve arriba, pero no sabe el sacrificio que hiciste abajo. La gente te ve posicionado, pero la gente no sabe los procesos que tuviste que vivir. Y si hoy hay un propósito cumplido, es porque hubo una añadidura que tuviste que abandonar. Entonces, eso pasó con Timoteo. Timoteo, el apóstol Pablo está diciendo, no descuide lo que tú tienes, Timoteo. Y yo creo que los patriarcas que tenemos hoy, en vez de criticar a los jóvenes, debieran decirles, no descuiden eso, despierten. Porque tú sabes lo lindo que se ve, que una gente que tú admiraste te diga, Christopher, wow, qué bien lo está haciendo. Christopher, vamos a hacerlo así. Que en vez de escucharse una crítica, se escuche como una aportación para que tu ministerio siga trascendiendo. Pero hay gente que hoy no aporta lo que critica. Pero te tengo noticia, lo de Dios nadie lo detiene. Cuarta virtud, versículo 13, ¿qué dice? Versículo 13. Retén la forma de la sana palabra que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Retén la forma de la sana palabra. ¿De qué? De que de mí oíste. Sí. Le está diciendo, esto no fue que Timoteo agarró un texto y comenzó a estudiar y se formó él solo. Fue que el apóstol Pablo está diciendo, yo te prediqué sana palabra. Tú me escuchaste hablar una sana palabra, una doctrina sana, y ahora tú debes de seguir esos principios. Nunca tú le puedes juzgar a un miembro de predicar palabra extraña cuando su pastor la predica. Entonces, ¿quiénes son los que regulan lo que se predica? Incluso hasta la línea de los mensajes de los pastores son la línea de los mensajes de esos evangelistas. Sí.
Cuando tú conoces evangelista de una congregación, búscale cómo predica su pastor. Pero hay otros que de nada no tuvieron la condición de que su pastor predicara de la mejor manera o con las sanas palabras, pero ellos trataron de buscar la sana palabra para predicarla de la mejor manera posible. Y el apóstol Pablo le está diciendo, tú tuviste un maestro, que soy yo, Pablo, que te prediqué sana palabra. Pero tenemos gente que nacieron en vientre con problemas y por eso ellos nacieron deformados. No, mira, por eso yo esa gente que andan por ahí denunciando a la persona, yo no los juzgo. Son muchachos que andan por ahí. Yo no los juzgo porque fue que ellos fueron formados por personas que no predicaron palabras sanas, sino palabras de juicio. Entonces, por eso ellos son el resultado de un sistema. Esas personas que andan por ahí, Christopher, cobrando por predicar, yo no los juzgo, de esta generación. No. Y deben de hasta que Dios tenga un encuentro con Dios. Fue que nacieron de un sistema que estaba cobrando por predicar. Desde el 2000 se está viendo eso. Desde años anteriores. Y estamos viendo una generación del 2022 que está cobrando por eso. Fue porque hubo una generación del 2000 en adelante, 2010 también, que estaban cobrando. Y ellos son el reflejo de ese espejo. Porque ellos fueron formados así. Pero que tú fuiste formado así no determina que tú debes de quedarte así. Porque debes de encontrarte con Cristo para que tú saques una nueva criatura. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo de la sana palabra? La sana palabra implica, Christopher, una buena interpretación del texto y una vida santa en verdadera paz con todo. Por lo tanto, hermanos, si usted emprende a enseñar, debe de entender la palabra del Señor. Por eso, hablando incluso al mismo Timoteo, el apóstol Pablo dice que se presente como ¿qué? Como un obrero aprobado, que enseña la palabra de ¿qué? De verdad. De verdad. Entonces, de que tú seas un obrero aprobado, tiene que ver mucho con la palabra que tú predicas. Si la palabra que tú predicas no es una palabra bíblica, entonces tú no eres un obrero aprobado. Y tenemos mucho movimiento, pero también como tenemos mucho movimiento, tenemos muchos problemas de interpretación bíblica. Personas predicando palabras antibíblicas, pero lo peor es que la iglesia está danzando con esas palabras antibíblicas. Dios mío. Ay. Yo me pregunto, ¿cómo es que alguien canta una canción antibíblica y la iglesia danza con eso? Yo me pregunto, es cómo un predicador predica una palabra antibíblica y la iglesia danza con eso. Porque donde no está la palabra fundamentada, cualquier fábula parece como revelación. Ay, Dios y ya le voy a cerrar con esto, hermano, que esto se está poniendo serio. Versículo 14, Christopher, ¿qué dice? Dice así: guarde el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Guarda qué? El buen depósito. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que le está diciendo, guarda todo lo que tú has tenido. Hay personas que ellos escuchan mucho, pero retienen poco. Y hay que saber guardar el buen depósito, la buena palabra, lo bueno, lo que fundamenta. Dice la Biblia, escucharlo todo, ¿verdad? Retener lo bueno y desechar lo malo. Yo creo que nosotros como creyentes, cuando hablamos de guardar, estamos hablando de preservar. La Biblia establece y dice que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos ¿qué? Lo arrebatan. Te está diciendo, te van a golpear, te van a dar fuerte, te van a herir, pero nunca permita que te quiten el depósito que tienen. Y hoy un consejo que le doy a esta generación: estar en el ministerio es equivalente a que te golpeen. Estar en el ministerio es equivalente a que te den fuerte. Pero permite que te quiten cualquier añadidura. Permite que te quiten cualquier posición. Pero nunca permita que te quitan el depósito que tú tienes de Dios. Nunca permita que la prueba te haga abortar lo que Dios te entregó. Porque el día que aborta lo que Dios te entregó, entonces las tinieblas se salió con la suya y usted va a vivir una vida de derrota. Hermano, hay que practicar la fe no fingida. Hay que hablar las palabras sanas y hay que guardar el depósito que Dios te puso. Las 4 virtudes que tenía Timoteo, las 5 virtudes,
eran sus lágrimas, que su lágrima no era equivalente a lloro por rencor ni por odio, sino que era equivalente al propósito del Señor. La fe no fingida que tenía, que era una fe que no era como la de Fígelo, ni la de Demas, ni la de Himeneo, ni Fileto, pero también él tenía el don de Dios. Trabaja en lo que Dios te entregó, cree en lo que Dios te entregó. Líder, ama lo que Dios le entregó a tus seguidores y te darás cuenta que tendrá una iglesia sana. Las sanas palabras, la palabra de verdad, hay que trazarla, hay que hablar de Dios. Y último punto, aprende a guardar todas estas virtudes para que pueda preservar en el día del fin y pueda pasar por lo que es el reino de los cielos para establecerte aquí en la tierra. Si no tiene una buena palabra, ni tiene un fundamento en la palabra del Señor, puede tener mucha unción, puede tener mucha gloria, pero cuando el pecado venga, te vas a ir con el pecado, porque el carácter no es equivalente a unción, pero la palabra te da carácter. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom. Wow, Dios mío, tremendo de enseñanza que por la Biblia, trazada así mismo en el contexto bíblico. Esta generación debe escuchar estos contenidos muy edificantes. Sé que te va a ayudar espiritualmente, así como Pablo aconsejó a Timoteo. Por lo cual te aconsejo que ahí ve el don del fuego del Dios que hay en ti. Así yo creo que Venancio haga una oración para esta generación que te está escuchando. Mira, ya que mencionaste lo que el apóstol Pablo dice, que aviva el fuego del don de Dios que hay en ti, yo quiero decirle a esta generación que cuando el apóstol Pablo le dice eso a Timoteo, no le está hablando del fuego del Espíritu Santo. El término aquí fuego le habla de la pasión, de la motivación que despierte ese amor por querer cumplir el don. Y yo creo que nosotros como creyentes, Christopher, debemos de preocuparnos por ser ejemplo en todo. Y yo veo que hay gente que tiene meta de ser universitario. Eso está excelente, porque hay gente que tienen que llegarle al presidente, hay otros que tienen que llegarle al abogado y otros tienen que llegar a los médicos. Pero yo veo que hay gente que tiene mucha pasión por ser universitario, otro por ser rico, por ser millonario, por tener una posición en la tierra. Pero ¿y la pasión por cumplir la cosa de Dios? ¿La tenemos? ¿Queremos ser grandes en Dios? ¿Queremos alcanzar meta en Dios? Y la oración que yo quiero hacer hoy es para que entendamos que tenemos que tener meta en lo social, pero también tenemos que tener meta en lo espiritual. Así que, Señor, bendice de manera especial a cada persona que ha estado escuchando esta exhortación de tu palabra. Yo te pido, Señor, que esta palabra pueda germinar al 30%, al 60% y al 100 por 1. Señor, que en este momento la pasión, Dios mío, despierte. El fuego por las cosas tuyas despierten, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Así que estuvo con usted el ministro Christopher Aquino. Venancio Amparo. Dios te bendiga. Shalom.